Hola, buenas. Hola. Bienvenidos al 11 Congreso Hola. Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas. Y hoy vamos a hablar de las nuevas tendencias en la recreación histórica con profesionales del teatro, de dramaturgia, de tecnología, de actuación, que vamos a dar paso para que os presentéis vosotros mismos. Empezamos por Chiqui, por ejemplo. Hola. Chiqui, hola, Hola, buenas. ¿qué tal? Bueno, pues yo soy Chiqui Rodríguez, soy director y parte de la producción de Teatro El Navegante, una compañía de Valladolid, una compañía profesional de Valladolid. Ujú. Y entre otras muchas cosas, pues hacemos nuestras propias propuestas y también hacemos encargos, sobre todo en la dirección artística para diferentes recreación. Ahora mismo estamos trabajando en Tordesillas, pero hemos hecho otras cosas también en Tordesillas, en Villalar de los Comuneros, eh, pues un poco recreando, bueno, no recreando, porque al final lo que yo hago no es una recreación, sino que hago un espectáculo dentro de una recreación y reorganizo un poco todo a nivel artístico todo lo que conlleva esa recreación, ¿no? Bueno, pues guay, porque es eso lo que un poco ¿no? de la temática que vamos ahora a hablar, ¿no? Si Claro, se hace recreación, si metemos el punto teatral en una cosa histórica, ¿no? Es esa. claro. Pues Sí, muchas gracias. Sí. sí, yo Di, di, di. siempre insisto un poco en ese punto más teatral, ¿no? De las recreaciones, porque sabemos que van envueltas, bueno, ya entraremos un poco más en detalle, Sí, pero van envueltas en otro paquete muy diferente al puramente teatral, ¿no? bueno, Porque tiene que ser así, porque se trata de atraer a gente, a que la gente vaya a ese pueblo, tiene eso es. muchas veces más que ver con el turismo que con lo cultural, ¿no? Sí, Entonces, pero bueno, ahí yo creo que nuestro papel es contar las cosas como sabemos contarlas, ¿no? Que es haciendo teatro, nosotros. Cómo llegar al público y cómo llegar a, a- a una gran parte de público que en muchos casos se concentra ahí, en Tordesillas. Este último marzo pasado ha habido prácticamente 15.000 personas, ¿no? En un espacio bastante reducido. Es verdad que la recreación es amplia a lo largo del pueblo y tiene un recorrido en el pueblo, pero son 15.000 personas. ¿Cómo llegas y cómo comunicas a 15.000 personas, ¿no? Ahí está un poco nuestra labor, luchar porque las producciones también vayan un poco en ese camino, ¿no? En el camino de contar qué es lo que quieres contar hoy. En mi caso de Juana de Primera de Castilla, que es lo que estábamos ahora, o de la batalla de Villalar cuando hice cosas en Villalar, ¿no? De Berenguela, la creación de Castilla y León, cómo se gestó Castilla y León también lo hicimos en Villalar. Pero ese es nuestro trabajo también, tirar para que esas producciones sean cada vez más artísticas y lleguen al público de una determinada manera. muy bien. Pues tenemos también a Raquel Anadón. Hola, buenas. Cuéntanos, dinos, preséntate. Hola, pues yo soy Raquel Anadón de una compañía de Zaragoza, Teatro Che y Moche, que tenemos ya 26 añitos a nuestras espaldas y además gestionamos junto a otra compañía, Teatro del Temple, el Teatro de las Esquinas de Zaragoza. Hago mucho de todo, como todos los teatreros, pero últimamente es verdad que mi labor está más vinculada a la programación y a la gestión en el Teatro de las Esquinas y eso pues me conlleva pues a visitar también muchas ferias, festivales y a ver mucho teatro, que es también otra parte de mi pasión. Además de hacer, que es lo que menos hago ahora, pero bueno, la otra parte es la de ver y me llena. No tanto como hacer, pero un poquito. Muy bien. Y Marian Pueo, buenas, cuéntanos. Hola, buenas. Pues yo soy Marian Pueo, soy también de la compañía Teatro Chimoche con mi socia Raquel y también socia del Teatro de las Esquinas, pero dentro de la compañía, aparte de dirigir, somos una compañía de teatro de sala, pero los tiempos agitados y nuestras ganas de meternos a veces en más jaleo, llevamos pues más de 20 años dirigiendo espectáculos de carácter de recreación o metiendo la historia de por medio. Y básicamente todas nuestras recreaciones a lo largo de todos estos años han sido en Aragón y pues van desde la Edad Media
hasta Renacimiento, siglo XVI, principios del XVII, y alguna cosita pues también de Goya, del siglo XIX, pero bueno, sobre todo Edad Media. En mi caso soy directora artística y directora teatral. Me toca hacer dramaturgias, aunque yo no escribo los textos, pero sí que trato siempre de documentarme porque yo estudié historia y los azares del destino hice historia medieval, que me iba a decir a mí a los 20 años que podía juntar dos cosas que me gustaban mucho, que era la historia y el teatro. Pues bueno, tratas de que lo que estás contando sea cierto, incluso buscar ese lado distinto de la historia, no solamente los hechos políticos, sino buscar al personaje, ¿no? Lo Claro. humano, las costumbres, la vida privada, las relaciones sociales, la gestualidad. Y en ello estamos y en ello seguimos, porque Muy forma bien. parte también es parte de la idiosincrasia de Teatro Chimoche. No, interesante también decir lo que decís, lo de la dramaturgia, ¿no? O sea, hacer dramaturgia en estas recreaciones históricas cuando a veces simplemente se crea como un hecho histórico, mostrarlo tal cual. Es lo que está interesante debatir hasta qué punto, ¿no? Porque es un hecho teatral. Pues aunque a veces entres en ese debate, seas o no dramaturga, pues bueno, ya hablaremos. Bueno, vamos a presentar también a Adrián Quiñones. Hola, buenas. Bueno, pues yo soy Adrián Quiñones, soy actor y cantante lírico y en este caso pues también director de las bodas de Aníbal e Milce y del oráculo de la diosa Tanit del año 2023, de la 34ª edición son 2 actos del Consejo Cartaginés de la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos en Cartagena. Estuve 3 años, de 2018 a 2020 inclusive, como ayudante de dirección, con un director que había dirigido durante muchos años esas fiestas. Y ahora, bueno, pues estoy como director escénico y he estado, he vivido, ¿no? He sentido que dirigir actos históricos o recreaciones históricas es realmente complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues iniciamos el debate o la conferencia y vamos a ello. Y bueno, y yo soy Alfonso Pablo, soy actor, director de la compañía Nasu Teatro y bueno, he caído en la recreación un poco de casualidad, o sea, porque yo, pues eso, llevo 30 años en el oficio, actuando y dirigiendo, de vez en cuando también haciendo dramaturgia, aunque no sea mi campo, trabajando con otros dramaturgos o dramaturgas, porque también he trabajado mucho el clown y ahí sí que te haces tu propia dramaturgia, pero vamos, he tocado todos los palos, hombre de teatro, y he caído en las bodas de Isabel, en Teruel, gracias a Marián, hace 10 años más o menos. Y bueno, me metí casualmente en este mundo y es verdad que hay un punto en que te atrapa, ¿no? O sea, te lleva a hacer otra cosa que es diferente y que también hay un mundo de posibilidades, no solo creando que al haber una recreación en un espacio natural, que puedes meter cosas teatrales, pero puedes meter también muchas cosas reales que en un escenario no podrías meter. Pues bueno, ahí estamos llevando 10, 12 años en la recreación de Diego y Isabel en Teruel. Y bueno, hechas las presentaciones que han estado ya, pues no sé, ¿qué os parece hablar inicialmente de lo que decíamos de la dramaturgia y la relación de recrear un hecho histórico o darle más punto teatral, meterle algo contemporáneo de interpretación, incluso de textos, mantener el lenguaje antiguo, ¿no? ¿Hasta qué punto? No sé, ahí lo lanzo. ¿Qué creéis? Aquí nos falta mucho purista, ¿eh? Nos falta algún Sí, purista es verdad, porque es verdad, estamos tener un 4. poquito de debate, porque yo cuando oía, perdona Chiqui, cuando yo te oía al principio de tu presentación, parecía que estábamos hablando de lo que hacemos nosotros también, porque al final nuestra meta es comunicar y nuestra meta siempre es el público. Y un teatrero eso lo tiene en vena. Claro. Y entonces,
puedes enfrentarte a un hecho histórico, pero lo quieres contar y quieres que sea atractivo. Y algo muy importante, quieres que tenga ritmo, que al final es la partitura de toda obra teatral y a partir de ahí cambia todo. Cambia, en el caso de Marian, yo recuerdo que leía y leía y leía, sobre todo para buscar personajes femeninos, que muchas veces en la historia y en la historia medieval no los encuentras tan fácilmente, pero tú tenías un montón de actrices en el pueblo que querían salir, casi más que hombres, y los personajes más protagonistas eran varones, pues porque al final la historia, quien la escribió y quien está es quien está. Entonces todo ese trabajo de dramaturgia ha sido fundamental siempre tener la vista en el público, en el entretenimiento cultural, histórico y el turismo, como bien decía también al principio, ¿no? Y nosotros, lo contará ahora Marian también, pero contábamos siempre, además de Marian, de todo el asesoramiento de lecturas, de textos, de libros, que yo lo he visto leer hasta la infinidad, con dramaturgos teatrales, con gente, con poetas, con dramaturgos que estaban escribiendo ya teatro, porque tú al final le tienes que dar ritmo, le tienes que dar conflicto, le tienes que dar con los personajes y todo eso tiene que fluir. Y eso muchas veces en la historia no es tan visible a los ojos de lo que no es un director artístico profesional o un dramaturgo profesional. O sea, yo creo que es fundamental que sean directores profesionales y dramaturgos profesionales los que estén para contar la historia y ser fieles a la historia, pero de una manera con ritmo, con rasmia, que decimos aquí en Aragón. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Raquel en lo que decía de que tienen que tener directores profesionales, los directores de estos actos o de estas recreaciones deben ser gente profesional, los que estén al frente de estos actos. Y no es por barrer para nuestra profesión, sino porque creo que necesitan esa unión o esa organización escénica, esa cohesión para llegar a un mismo fin, ¿no? Para conformar un espectáculo tan diverso en ciertas cosas, ¿no? Como estábamos hablando antes de los actores amateur o los regidores que podemos tener, ese tipo de organización, yo creo que sí debería ser profesional, ¿no? Yo quiero contar una pequeña anécdota cuando antes estaban hablando de hechos que han pasado, recreaciones históricas, que en Cartagena, uno de los actos que dirijo yo, que es el oráculo de la diosa Tanit, no es un hecho que pasó realmente. De hecho, su autora, que es Rosa Juaneda, lo define como un hecho que nadie presenció y que pudo suceder hace más de 2200 años, ¿no? O sea que también creo que esas recreaciones históricas no solamente están basadas en aquello que sucedió, sino en aquello que pudo suceder, ¿no? Ese oráculo que por supuesto nadie presenció, pero que me parece muy interesante, ¿no? Yo cuando conocí las fiestas de los cartagineses y romanos, me llamó mucho la atención porque todos los demás hechos o recreaciones sí que pasaron, ¿no? Pero este en particular, que es el único del Consejo Cartaginés que no pasó y que es interesante, ¿no? También poner en valor ese tipo de actos. Me parece muy curioso. Fíjate, yo he trabajado con varios historiadores, siempre trabajo con historiadores, ¿no? Y ahí hay un poco de todo, ¿no? Hay gente que es muy reacia ya no a inventar, porque no se trata de inventar nada, ¿no? Sino que hay una forma de contar diferente en la que llegas mucho mejor al público del siglo XXI que lo que ellos piensan, que es, no, esto es así, tiene que ser así, porque se hacía así, se vestía así, se movían así. Y entonces, claro, eso nos sujeta mucho a los directores cuando de repente tenemos a alguien ahí al lado que es muy reacio a cambiar cosas o a ver la historia de otra manera, ¿no? Sin embargo, he trabajado con otros historiadores o historiadoras también. Claudia Moller, por ejemplo, que es una tía muy abierta, mientras no digas y hagas una barbaridad histórica, el resto
se sobreentiende que hay una licencia artística en la que te permite hacer diferentes cosas y contar las cosas de otra manera. Porque creo que ese es el reto que quizá a lo mejor nos estamos metiendo un poco, o me estoy metiendo un poco más ya en el avance de la conversación, ¿no? Pero No, pero yo está creo que bien. creo que ese es el reto que nos toca a nosotros vivir, ¿no? ¿Cómo contar hoy? Porque claro, las recreaciones históricas, hoy yo, las primeras que empecé a ver, a hacer y demás, cuando hacíamos mercados medievales y teatralizaciones un poco extrañas allá por los años 90, pues todo era muy cerrado, demasiado ortodoxo, no se permitía una licencia artística con ciertas cosas, ¿no? Y, y creo que Y eso ha también, avanzado. perdona que te interrumpa, pero podemos relacionarlo también no solo con dramaturgia, pero ya que has abierto con lo que decíamos que también de las nuevas tecnologías que va relacionado, ¿no? O sea, meter vídeo, un tipo de luz, etcétera, Claro, etcétera. pero Pero yo tiene que creo ver que con la dramaturgia. por eso, no digo que estar tan constreñido solo en lo que Claro. es medieval o la época que nos toque, que si las nuevas tecnologías, o sea, ¿cómo lo veis? O de cara a seguir o hacia dónde van las nuevas recreaciones ahora. Hay un debate eterno en Teruel desde hace años, porque claro, Teruel es una de las fiestas más antiguas en el panorama nacional y con un gran éxito. Es cierto que el amor y la muerte no es un mismo que un hecho político, entonces ese es el gran atractivo y bueno, lo que consigue la catarsis, pero bueno, porque han criticado a veces la fiesta, porque al no ser un hecho político el que se está recreando, y hemos tenido que inventar. Siempre hemos dicho que los que recrean no son los que reconstruyen, los que se llaman recreadores, sino que los que recreamos somos los del teatro, porque tenemos que recrear una época, una situación y darles a los personajes unas características, una forma de hablar, de andar, de moverse, de relacionarse, una voz. Nosotros estamos recreando la historia. Los otros, para mí, reconstruyen la historia y está más cercano a hacer un documental que hacer un hecho artístico. Ah, Y evidentemente nosotros, como profesionales, trabajamos para el público, para nuestro público, y no solamente como... También a veces nos sentimos un poco profesores, porque es cierto que la mayor parte de los actores que participan en este tipo de fiestas históricas son amateur. En algunos casos no hacen nada a lo largo del año, salvo la fiesta de su pueblo, de su localidad, y ya está. En otros casos no, que esa fiesta se hace con la gente que hace teatro a lo largo del año y en algún caso se mezcla con los profesionales. Hay esas combinaciones, pero claro, cuando todos son amateur o cuando casi no salen al escenario más que una vez al año, te tienes que erigir en profesor y Ya. darle los trucos necesarios Mm. para que en el tiempo de los ensayos pues quede bien, quede convincente, tenga ese ritmo que habla Raquel y sea creíble, ¿no? Y además al público le guste. Mm. Claro. Yo creo que he crecido, a lo largo que he ido creciendo como directora, como llevo tantos años, mi lenguaje de cara a la dirección en las fiestas también ha evolucionado. Hemos evolucionado a la vez. A mí siempre me ha gustado innovar y tal, porque si no me aburro. O sea, me aburro de montar la misma escena 3 años seguidos de la misma manera. Siempre trato de meter algo nuevo para que no sea igual. Bueno, sí, claro, también quería apostillar efectivamente lo que decía Marian sobre que nos encontramos en muchas ocasiones en estos actos, en este tipo de actos, en este tipo de recreaciones, con actores amateur, ¿no? Yo pienso que aquí nuestro trabajo como profesionales, como directores, como dar cohesión y dar una organización estable al acto, creo que es conseguir, o por lo menos lo que yo intento hacer, es conseguir sacar lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? Hay actores, por supuesto, que vienen con una larga trayectoria, no solo haberlo hecho otros años, sino pues, con esa verdad que luego podemos hablar o ¿no? con una trayectoria que otros a veces es la primera vez que lo hacen. Entonces creo que nuestro trabajo es conseguir esa misma línea, ¿no? E intentar que todo vaya en ese mismo escenario.
por así decirlo, y nunca mejor dicho, ¿no? Yo creo que esto es un trabajo realmente complicado para nosotros. Ese es un caballo de batalla, tremendo para las recreaciones, ¿no? Porque fíjate, yo creo que la gente busca que sea siempre lo mismo, fíjate. Quiero También. decir, que va a ver algo y lo va a ver como como quiere verlo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente que vuelve a ver, en Tordesillas nos ha pasado muchas veces, ¿no? Que la gente vuelve a ver. Es verdad que en Tordesillas hay como varios escenarios y no te da tiempo a verlo todo en un mismo año, ¿no? Tienes que ir otro año para ver otra parte del recorrido y demás. O sea que está un poco alimentado la afluencia de público año tras año porque una sola persona no puede ver desde el principio hasta el final, no lo puede ver, es posible. No da tiempo a llegar, no. Entonces, lo que quería decir es que estamos obligados también a buscar lo que decías tú, Marian, ¿no? A buscar nuevas cosas, pese a que el público siempre quiere ver a los amantes de Teruel, no quiere ver otra cosa, y Totalmente. quiere ver esa historia, Y que se y no quiere mueran. ver otra cosa, Sí, porque es, claro, claro, y quiere y ver ojo, cómo encierra, rompas eso, ojo, claro, rompas eso. y fíjate, en Tordesillas nos pasa una cosa muy curiosa, ¿no? Y es que es verdad que yo me centro más en la última parte, que en teoría tendría que ser la primera del recorrido, pero que es la última porque es posiblemente la más emocional, la más espectacular, ¿no? Que es el encierro de la reina, el recuerdo de la muerte de Felipe el Hermoso y el encierro en Tordesillas, ¿no? Y la gente va solamente para oír un portazo que suena en todo Tordesillas. Y claro, no se te ocurra cambiar ese portazo final. Llevamos 15 años o 20, no sé las ediciones. Pero la gente va a oír ese momento como sube la reina por las escaleras de la iglesia y ese portazo que suena en todo Tordesillas. No puedes... Pero claro, ¿cómo haces, Marian, para que... y volvemos un poco a lo de las nuevas tecnologías, independientemente de que se tiene que oír las microfonías, las pantallas dobles, todo este tipo de cosas que creo que favorecen para que lo vea un gran número de gente, pero ¿cómo cuentas? Claro, ¿cómo llegas al público a un chaval de 18, 20 años hoy que vaya a ver los amantes de Teruel o que vaya a ver la Juana I de Castilla y que le interese lo que cuentes? Claro. Y que le interese, no solo por la historia o porque haya alguien que haya estudiado arte o haya estudiado historia y le interese, o le interese el teatro simplemente, ¿no? Porque claro, si tenemos que interesar a la gente joven, que creo que es primordial para que esto en un futuro siga teniendo tirón, ¿cómo llegas tú a un chaval de 18 o 20 años con una historia medieval, con una historia de hace 5 siglos? Claro. Ahí está el tema y ahí os tiro la pelota Ahí está, para para que que la lo coja resuméis. alguien. Claro, Hombre, Bueno, sí, sucede también, yo creo que dependemos mucho también de la producción, de lo que es la producción, tanto a nivel económico, quiero decir, el usar un lenguaje audiovisual, que hay veces que se puede ser, no sé, el mundo onírico de Isabel o de Juana o claro, de un personaje histórico de Jaime I, que lo podemos hacer, quiero decir, es un lenguaje contemporáneo, el público del siglo XXI acepta esa convención, la puede aceptar, luego le puede gustar más o menos, pero la acepta rápidamente, pero claro, eso requiere ya otra persona más, que es un creador de vídeo, el alquilar unos equipos que normalmente pues las asociaciones, los ayuntamientos no cuentan con ellos. O sea, usar esa tecnología no es barato, es caro. Estoy hablando de sitios donde hay mucha población viendo eso, incluso mucho turista, con lo cual hay que hacerlo bien. Y hay veces que esas producciones las hacemos como muy rápidas, o lo piensas con muchos meses y lo vas probando, o es complejo, aunque nosotros, por ejemplo, sí que lo hemos usado.
en Casper. El vídeo es verdad que se puede usar de muchas maneras. Puede ser otro pensamiento, como un fondo de decorado, como da para dar texturas y que no esté el fondo plano porque no tienes escenografía. Es decir, se puede usar con distintos trucos. Igual que la música, ¿no? La música en directo, si se sonoriza, no se sonoriza, si es mejor grabada o no, si es grabada, hay veces que no puedes hacer una, o sea, al revés, si es en directo, hay veces que todo va seguido y no puedes hacer una prueba de sonido con tiempo, porque vienen de un pasacalles y entran a la escena. O sea, jugamos con los directos de una forma como muy trepidante también, a veces. Sí, porque va directamente relacionado con lo que dices, ¿no? Que es un tema de producción, de tiempos, generalmente también de lo que dices de actores o actrices amateur, que tampoco hay una disponibilidad que en un montaje teatral profesional. O sea, hay una serie de cosas que te limitan un poco para poder lo que puedes hacer. Pero sí que sois partidarios de que si pudieseis meter, que decir, dentro de las medidas de producción algo, nuevas tecnologías, o sea, nuevas tecnologías a nivel vídeo, a nivel luces, a nivel incluso de técnicas, que es otra de las cosas teatrales y contemporáneas, ¿no? Por romper, no rompiendo la esencia de la historia que se cuenta. Sí que sois partidarios, ¿no? Yo creo que es, o no, un poco lo que dice Raquel, estamos pocos puristas. Yo también. Por eso tengo que ser como purista. Yo también. Es decir, manteniendo la esencia, claro, sí, es un poco sentido común, ¿no? Sin romper la historia, sin romper el tiempo donde se desarrolla, sin romper, es decir, el lenguaje, etcétera, ¿no? Es que está cambiando la manera de contar, la manera de ver, el imaginario de la población, el imaginario de los jóvenes, el imaginario hasta de los abuelos. Quiero decir que al final todo cambia, entonces tenemos que adaptarnos a los tiempos, y si lo importante es el mensaje y si lo importante es que la historia llegue, pues se pueden hacer de muchas maneras. Sí, es que meter un TikTok al final en Isabel. Claro, quien quiera hacerlo en un congreso de historiadores, ahí todos sesudos y tragándose unas capitulaciones de 12 horas en castellano antiguo, pues también lo pueden hacer. No, pero eso, ¿a quién se lo das? Claro. Es sentido común, ¿no? Sí, bueno, yo creo que las nuevas tecnologías están ahí para hacerlas partícipes, claro, por supuesto. Están ahí para servir, ¿no? Yo creo que hay una parte conservadora, quizá, de lo que son los actos históricos o las recreaciones históricas, ¿no? Y de una parte tecnológica y actual, ¿no? En la que debe convivir, ¿no? Yo creo que sí, yo soy partícipe de que debemos introducir esas tecnologías para engrandecer la cultura, para engrandecer esos actos históricos y para engrandecer la historia, por supuesto. Ahora sí, creo, a mi parecer, por lo que yo he podido trabajar en este ámbito, hay que llevar mucho cuidado, porque creo que esas tecnologías puede ir a favor o puede remar a veces en nuestra contra, ¿no? Puede ir a contramarea. Me refiero como directores de ese montaje, ¿no? Tenemos que tener en este tipo de espectáculos en cuenta sobre todo cómo se introduce, sobre todo manteniendo esa esencia que antes hablamos, esa esencia con esa sensibilidad, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si seguramente los aparatos técnicos que pudiéramos tener, un foco LED, unos cañones de seguimiento, unas cegadoras, no sé, un guas, un par LED, lo que sea, ¿no? Esos mismos aparatos están en un festival de reggaetón o en un festival de rock y también están en estos actos históricos. No se utilizan de la misma forma, pero están. Quiero decir, el servicio lo dan. Entonces, ahí quiero decir, ¿no? que es la habilidad del director o la idea, según la idea del director, cómo plasmar y cómo llevar a cabo esos elementos técnicos hacia ese acto, ¿no? A mí me parece interesante cómo cada director los utiliza, pero sobre todo eso, que no pierdan esa sensibilidad. Sobre todo lo que yo he trabajado, que mantener esa esencia y esa sensibilidad siempre que las nuevas tecnologías aporten, ¿no?
se me ocurre el mapping. El mapping es maravilloso, pero hay que utilizar un cierto mapping para mapear ciertas escenografías, ¿no? No podemos coger cualquier mapping porque entonces se nos iría de las manos, ¿no? Bueno, es una pincelada que me gustaría decir. Claro. Es sentido Claro, común, ¿no? yo creo que hay algo fundamental que ya hemos hablado un poco y es esta manera de mantener año tras año, porque es lo que se supone que espera de una recreación histórica, ¿no? Que año tras año, eh, cada año sea más espectacular, cada año sea más grande, acuda más gente, ocupar más plazas, más calles, más todo del pueblo, de la ciudad. Pero yo creo que lo que sujeta año a año es lo emocional. Eso está claro. Y si nosotros como creadores de todo este tinglao no apostamos por utilizar un vídeo, una música, una luz para crear algo emocional, creo que nos vamos a encontrar con lo que decía Raquel, en un congreso de historiadores hablando de cosas, ¿no? Entonces, claro, es el hándicap que tenemos, ¿no? Y que cómo utilizar esta nueva tecnología, nueva, que no es nueva, quiero decir, que No, tampoco, pero bueno, no lo sé, hay muchas maneras ahora de hacer directos en streaming. claro. ¿Sabes? Yo creo que el espectador, perdón que te digo, el espectador, si es lo que dices tú, si mantienes la esencia y en el fondo la esencia teatral, al margen de tecnología y la esencia teatral, igual, es que emocione y llene. Es decir, Ya. puedes hacerlo con luz, sin luz, es cierto. Si partimos de esa premisa, yo creo que el espectador actual lo asumirá con toda naturalidad. O sea, el ver incluso que se grabara algo. Imaginad que se está grabando la muerte de Diego en directo y sale por una pantalla. Yo, por decir un ejemplo que ya se ha hecho 100.000 o lo que sea, que si eso está bien contado y bien narrado sin perder la esencia, yo personalmente creo que eso el espectador lo coge de una forma natural. Porque ya lo he visto, ya lo estamos, o sea, es lo que pienso, no sé. Y luego también, que no olvidemos que no sé, venimos del mundo del espectáculo, esto es un show. Y Claro. además en este se maridan tantísimas cosas porque es que esto es turismo, es cultura, es ocio, es dinero. Es que estamos hablando de hoteles, de restaurantes, de vestuario, de pueblo que participa, de balcones engalanados de la ciudad, de concursos alrededor, de peñas, o sea, todo esto es mucho más incluso que lo que ocurrió en ese momento, en ese pueblo o en ese sitio. Quiero decir, al final se utiliza una anécdota histórica en algunos sitios muy importantes y en otros menos importantes, pero al final le das un maridaje perfecto. Digo que en Caspe, que decían los propios agentes de Caspe desde que empezó los años que estuvimos, decían, si es que es mejor que las fiestas. Claro, porque sentían que participaban más y participaban de todas las edades, sin condición, el pueblo salía a la calle, estabas en la calle todo el día, había actividades para todos los gustos. No sé, yo creo que es una manera muy bonita de aprender cosas de tu municipio, ver a tus paisanos, porque al final hablábamos de la creación de público, que mejor para crear público, ya la gente joven o gente más mayor, que tu primo actúe. O tu vecina la carnicera tenga un personaje en la obra de teatro. Es que van a verlo todos y encantados de la vida y lo pasan genial. Sí, esa esencia mater en el buen sentido, ¿no? De dejarse el alma en su sitio, siendo quien eres, eso es muy bonito. Eso es teatro. De todas formas, Perdón, como algunas veces criticaban, ¿no? Que charlotadas. No me acuerdo. Hacer charlotadas, que nosotros haremos historia, ¿no? Charlotadas. en castellano, lo sé en tu caso, Siki, pero yo creo que, por ejemplo, también antes siempre se ha visto durante mucho tiempo el teatro histórico como algo como muy rígido, sesudo, y yo creo que eso, hasta ahora en las compañías que
que hacéis espectáculos también históricos, eso se ha conseguido evolucionar, avanzar, sobre todo para que asista público. Y también este tipo de espectáculos de recreación han ayudado, porque yo recuerdo, pues bueno, lo que hacía, a lo mejor antes de que llegáramos nosotros, porque se dirigían ellos o porque los dirigía alguien que era amateur, pero bueno, que era todo como más rígido, más hierático, ¿no? De esto que sales, te adelantas, dices el texto y un paso para atrás. Y yo creo que también nosotros tratamos de hacer el teatro que hacemos nosotros, dándole, pues bueno, un movimiento, un sentido a la puesta en escena, que creo que eso sí que ha evolucionado mucho, creo yo. Por eso te pregunto, que yo en Aragón, en lo que hacemos nosotros sí, o lo que hace algún otro compañero, en vuestro caso, pues no sé exactamente. Sí, de hecho, fíjate, yo conozco una recreación también que se hace en Mojados, aquí, que fue el encuentro entre Carlos V y su hermano Fernando, cuando vino Carlos V de Gante a tomar, bueno, posesión de su reino, y hubo un encuentro ahí. Y ahí eh, es relativamente reciente, yo no sé, a lo mejor pues 6 años, 8 años, no recuerdo. Pero ya ahí recuperaron cosas que llevábamos mucha gente haciendo ya hace tiempo, en lo que dices tú, María, ¿no? En cómo afinar un poco en una puesta en escena, hacerla más lógica, quizá, sobre todo lógica, Sí. claro, que sea que un encuentro sea lógico y que una escena sea lógica y que no cuando se habla se va para adelante y cuando no se va para atrás, ¿no? Y ahí yo creo que también todas las cosas que se van haciendo nuevas se van incorporando. Es verdad que también hay profesionales, cada vez más profesionales que están detrás de esto y quien organiza esto, en mi caso, en Tordesillas es el CID, es una asociación de turismo, de iniciativas turísticas de Tordesillas, es quien hace todo esto junto con el Ayuntamiento de Tordesillas, pero ya desde que empezaron, decidieron que detrás de eso tenía que haber un profesional de las artes escénicas, ¿no? Y, y eso aquí, en el círculo en el que nos movemos, creo que pasa, ¿no? En Valladolid o cosas en Burgos también que se hacen en Clunia o cosas que se han hecho también en Soria sobre que yo también ahí tuve ocasión de hacer Numancia en- allí mismo, pero yo creo que cada vez hay más gente concienciada, organismos, ayuntamientos o asociaciones que creen que tiene que haber un profesional de las artes escénicas detrás de eso, aparte de los historiadores que nos guían un poco y que dices, vale, yo escribo un texto, escribo un guión con un estudio y lo primero que hago es presentárselo al historiador, ¿no? Hay errores, no hay errores, las fechas coinciden, ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas que tienen que estar, pero detrás tiene que estar el arte, si no, Yo creo a que mí no me interesa, desde luego, hacer algo en el que no me permitan moverme. Y recuerdo en Villalar de los Comuneros hicimos, bueno, no sé si sabéis que aquí en Castilla y León, Villalar es la fiesta de la comunidad en el que los comuneros murieron derrotados del ejército imperial de Carlos V, ¿no? Y se celebraba, ahora después de pandemia ha habido intentos, pero bueno, se ha quedado un poco parado ahí y se celebraba un poco desde la Junta de Ávila, que es donde los comuneros deciden levantarse contra el rey, contra bueno, los grandísimos impuestos que estaba teniendo Castilla entonces y les ajusticiaron. Ejército imperial mucho más grande, mucho más fuerte y les ajusticiaron. Hay una parte en esa recreación en el que los comuneros van a visitar a la reina que estaba encerrada en Tordesillas para decir, tú eres reina de pleno derecho, fírmanos y entonces nosotros podremos ir contra el rey. La reina dijo que no, evidentemente, que no iba a firmar nada en contra de su hijo. Tan inalcanzable era la reina que yo la subí en una tijera de estas eléctricas 10 metros por encima de la iglesia.
Cuando eso se lo planteas al Ayuntamiento de Villalar y dices, no, es que quiero subir encerrada a la reina en una jaula con barrotes, encerrada, y cuando llegan los comuneros empieza a subir aquello 10 metros para arriba en una de tijera bien puesto y demás. Si alguien te hubiera dicho, ¿qué me estás contando? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pero claro, de repente eso cogió una dimensión en el que no es nueva tecnología, pero de repente utilizas un aparato Sí. que dices, bueno, que aparte de que dramatúrgicamente cuenta, especialmente es tremendo, claro. Unas personas que pusimos en toda la plaza, porque aquel día en Villalar debió llover lo que no está escrito, y empapé a todas estas gentes ahí, los pobres, las personas por todos lados, con luces que claro, si eso no te lo dejan hacer, Eso porque es dicen, no, es que tal, pues Pero yo, creéis claro, que sí que vamos hacia esa dirección, ¿no? Que creo que desde sí, todas ¿eh? las dijéramos, fundaciones, opciones, donde se produce, sí que están abiertos hombre, que no cueste mucho dinero, claro. pero pero Es que sí que está abierto hacia eso, ¿no? A no ser tan puristas, como decíamos, de no meter, pero eso, una grúa o lo que sea, o claro. alguien colgado, quiero decir, o cualquier cosa anacrónica en ese sentido, ¿no? A ver, aquí en Cartagena se juega mucho con la puesta en escena, o por lo menos lo que lo que aquí se suele hacer, ¿no? Generalmente siempre es el mismo texto, aunque en algunos actos hay varios textos y depende del consejo que entre, de la federación, ¿no? Van eligiendo, pero generalmente siempre es el mismo texto. Entonces, nosotros jugamos con la escenografía. Por ejemplo, en las bodas de Aníbal y Milce de este año, prácticamente es el mismo texto del año pasado, pero entre el acto 1 y el acto 2, cuando finaliza el acto 1, que es el beso de Aníbal y Milce, el beso esperado de Aníbal y Milce desaparecen y el siguiente acto ya es la boda y Aníbal llega a la boda y luego llega Emilce y terminan con lo que es la boda, ¿no? Casándose. Entonces, para cubrir esos 5, 6, 7 minutos de en medio que ellos tienen que cambiarse de indumentaria, generalmente siempre lo que se hace es introducir un espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, pues durante muchos años se ha hecho danza aérea, con danza acrobática, se ha hecho incluso un concierto de música tradicional, música popular, ¿no? Para cubrir ese expediente, ¿no? O sea, para cubrir eso. Este año, por ejemplo, ha dado de qué hablar. Porque este año, por ejemplo, el escenario se realiza en el puerto y se ha hecho un espectáculo de danza acuática, ¿no? En una copa, se llama Waterpool, lo que es el espectáculo, y se ha hecho danza acuática, ¿no? Eh, Creo, por eso decía como decía el director de la Fundación de Isabel, ¿no? Que es importante introducir esos nuevos espectáculos, ese circo, danza acuática, introducir esas, ya no nuevas tecnologías, porque esto ya no son nuevas, pero sí esos nuevos espectáculos, acercarlos a la recreación histórica, pero no por nada, porque engrandecen el espectáculo. Debemos incluir eso en nuestra historia, por supuesto con una idea pensada, dentro de ese marco que pueda incluir. No vamos a hacer otra cosa distinta, ¿no? Un concierto de rock dentro de, pues a lo mejor no es, ¿no? Estaríamos saliendo, ¿no? Pero sí que es muy interesante la inclusión de esos nuevos espectáculos en esas fiestas de interés turístico internacional, en estos actos de recreación histórica. Claro, claro. Sí que Yo creo que se fían más de nosotros, sí. hombre, Sí, está claro. Se fían más. Ya han llegado. Pues vale, funciona. Funciona que metamos a directores profesionales haciendo esto Claro. y que les dejemos un poco de cancha, porque normalmente, pues bueno, yo creo que funcionamos. Yo lo que quería un poco también para que Raquel nos cuente, tú que, Raquel,
que vas a tantas ferias y ves cómo está el mundo del teatro en España, porque claro, yo que puedo ver menos teatro que tú, creo que las plataformas de la televisión y demás, estas nuevas narrativas, estas series de 8 capítulos trepidantes a veces, con esos ritmos tan cambiantes de unas a otras, y ese mundo WhatsApp que aparece constantemente, porque ahora el teléfono móvil se ha convertido en un personaje más. Y sobre todo la mezcla, también me suena, yo hay veces que ya lo digo, ¿no? Antes, hace unos años, era impensable tener una chica negra o un latino en tu recreación, pero dices, no, no, no. Pero también es verdad que ahora este mundo nuevo también abre a que es posible, ¿no? Si ya en alguna serie está la reina de Inglaterra es negra, toda Los la corte Bridgerton, ¿no? entera, Los Bridgerton. que el público hasta puede hacer, aparte que la población, la población ha ido cambiando también en algunas ciudades, en pueblos que son más agrarios o más agrícolas y demás, es verdad que hay mucho inmigrante que se ha integrado y ¿qué haces? No pone, no, quiere decir que también eso A mí, también nos afecta, si me preguntas da por lo que igual. se ve, por lo que vemos, es que yo hay veces que salimos de una feria, no sé, es que es muy duro. A veces digo, solo sé que no sé nada. O sea, ya, no me pregunten más, que no sé nada. No sé qué es lo que vale ahora, ni qué no vale, ni qué es el teatro, ni qué no es el teatro. No lo sé. Una cosa es lo que vemos en muchas ferias o muchos festivales, otra cosa es lo que funciona en el público y tú ves la reacción del público y a veces es diferente. Yo lo que veo últimamente es mucho docuteatro o una manera de contar eh, muy de documental, pero en teatro, con una historia muy casi de mirilla, como si el espectador estuviera con una mirilla mirando a su vecino de enfrente, con una interpretación que a veces roza la no interpretación, que a mí a veces me pone muy cardíaca, porque yo quiero entender al actor y oír lo que dice y todas esas cosas, de la puesta en escena, y, no sé, y otra cosa, ¿no? Otra artesanía que a mí me gusta más, pero esto es lo que se lleva, cosas bonitas, pues que se están contando muchas cosas y que se busca el teatro para contar, ¿no? Dentro de este teatro hablamos de teatro social, hablamos de, pues no sé, se me ocurre, ¿no? Pues como el tema del espectáculo que vi de la compañía de Chiqui, ¿no? Pues sobre la salud mental, sobre violencia. Hay millones de temas sobre política, hechos políticos, o sea, todo contado desde un rollo muy que el espectador piense que lo está viviendo de una manera real, el teatro, ¿no? Que de verdad está pasando y que se está investigando y que eso es real. Y que además te lo cuentan así para que tú lo tengas más claro y al espectador le llegue más. Esto se puede aplicar a las recreaciones, yo creo que se aplica, ¿no? Es otra manera. Quizá en las recreaciones estamos hablando de al aire libre. El tema de hacerlo en la calle, yo creo que es otro lenguaje, que es mucho más visual, una puesta en escena muy visual. Hablamos siempre de bastante gente, y luego que yo creo que tiene que tener un ritmo como mucho más trepidante. Estamos viendo cosas en teatro que no tienen ese ritmo que a mí también me gusta por escuela. O sea, a mí me gusta que las cosas tengan energía y tengan sangre. Y entonces a veces no estamos viendo esto, ¿no? No sé si os ha aclarado mucho, porque... No, bueno, sí, a ver, yo creo que lo de docuteatro yo creo que es lo que más, lo que pasa que hay que decir, de cara a nuestras narraciones yo creo que es otro, no es que sea otro lenguaje, sino mucho más difícil de alguna manera, así que sería muy interesante, creo yo, esa dirección, ¿no? Que es hacia donde va también mucha en Europa, ¿no? El docuteatro, pero... Es que depende sí, de o sea, que decir que... estar bien contado o no. Yo vi un espectáculo de Chévere, Curva España, sobre el ingeniero España que se mata en una curva en Berín, y todo lo que se montó a partir de ese accidente de tráfico de este ingeniero, que era real en esa zona y que además ellos hablaban de que tenía que ver con el franquismo, en fin. Luego ellos hacen un trabajo de documental en la zona con los abuelos bueno, es que era brutal como contaban el espectáculo. Al final termino el espectáculo dándole toda la vuelta, no se lo cuento, no sé si todavía se puede ver en España, pero era maravilloso. Y cómo le dan la vuelta para que no sepa si es verdad o es real o es una leyenda, pero que el ingeniero España existe
y que esto pasó así, pero lo cuentan magistralmente con nuevas tecnologías, con una videocreación en directo. Los dos actores llevaban también un videocreador en directo. El tema multidisciplinar también está. El tema de mezclar disciplinas, el tema del circo, del teatro circo y del circo contemporáneo está de moda. Sí, Pues así. Y se utiliza también para contar, a veces ya como, venga, hay una de más, ¿no? Y ahora danza, y ahora circo, y ahora, o sea, es un poco una costelera un poquito fuerte. muy bien. Os he dejado claro. No, hombre, no, sí, no hacen, o sea, cosas hacia donde, o sea, lo que nos ha dicho Mariano, o sea, el tipo de teatro que se está haciendo, ya sabéis que muchas veces son ciclos, ¿no? O sea, si el naturalismo ahora no funciona, dentro de 3 años se pone de moda, etcétera. Pero hacia dónde vamos está bien, y si eso, por ejemplo, en relación a cómo se podría poner en nuestras historias. Yo creo que sí, o sea, te admito, o sea, yo como director, es lo que decía Marian, me metería, porque sea, si tiene relación, claro, no por la face, pero o el circo moderno, si la escena te lo pide, o incluso, imagínate, a raíz de un hecho puntual, histórico, recrear, yo que sé, una dramaturgia contemporánea, pero manteniendo ese hecho. Yo sí que soy partidario. También es verdad que muchas de estas cosas se tienen que ir introduciendo, creo yo, poquito a poco, por dónde trabajamos, por quién lo está promocionando, por el tipo de actores y actrices que tenemos y también por el tipo de producción a nivel tiempo y a nivel de dinero. Es lo que yo... Pero yo soy partidario hacia ese lado. Con respecto a eso que dices, yo no sé si ha sido Marian antes que ha dicho que la historia, bueno, que había muchos hombres porque la historia la han contado los hombres y han sido los protagonistas los hombres a lo largo de la historia. Yo creo que algo de rescatar, lo que ha dicho Raquel, de todo lo que se está haciendo para aplicar a este mundo más de las recreaciones, tiene que ver con esa conciencia social que hoy nos permite hablar más de reinas que de reyes, o de las mujeres que rodearon reyes, por ejemplo, o de otro tipo de temática paralela al hecho teatral, al hecho histórico, mejor dicho, ¿no? Y que nos permite, pues eso, hablar Yo hice hace años un espectáculo teatral, no es una recreación sobre Carlos V también, pero no sobre Carlos V, sino las mujeres que rodearon a Carlos V, ¿no? Una vez casi todas muertas y demás. Entonces, todo ese tipo de cosas que no contaban antes porque eran hombres o por otras 1000 causas, yo creo que eso tenemos que rescatar, ¿no? Sea ya bebiendo del teatro social, del teatro documental o del circo contemporáneo. Sí, sí. Tenemos que rescatar eso porque la gente está viendo eso también, ¿no? Y de qué manera, Marian, ahí cuando dirigimos, cómo dices, hostia, ¿cómo puedo? Acabo de ver un espectáculo de circo, han hecho una cosa tremenda, ¿cómo meto yo esto? Porque quiero hacerlo y porque creo que a la gente le puede ayudar a entender lo que estamos contando. Y dar otra visión de la historia también. No apartarte de la oficial, pero sí dar otra visión de la historia, ¿no? Sobre todo también que pasa mucho cuando se cuentan cuando hay recreaciones históricas de ganadores, ¿no? ¿Qué pasa con los perdedores? Vamos a ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? La subhistoria de lo que pasó. Y Claro, perdón y que yo os creo... diga, perdón, no, que tenemos ya 5 minutos por ir pensando, por no cortarte, por ir dándole a lo mejor lo que queráis decir en estos últimos 5 minutos por cerrar este coloquio. Perdón que te he cortado, Chiqui, pero por deciros ya el tiempo. Vale. Perdón, que te he cortado. No, era un Lo poco de ganadores o no, sí. claro, ¿qué rescatar de la historia para que al público de hoy sea atractivo, independientemente de que pongas una cámara, hagas vídeo en directo, hagas body painting, hagas 1000 historias, ¿no? Pero una cosa es cómo contarlo y otra cosa es qué contar. Y de esa historia, qué rescatar de esa historia que al público de hoy diga, he aprendido,
He aprendido lo que pasó, he aprendido historia, que creo que es fundamental, ¿no? A los actores y a los organizadores digan, han venido 20.000 personas, he ocupado no sé qué, pero el público diga, "Ay, es que fíjate, me han contado esto también de algo, no sé si hablábamos antes de la anécdota, ¿no? Que de la anécdota se puede sacar una historia paralela, ¿no? Yo creo que esas historias paralelas, independientemente de sean en vídeo, sean tal, o haciendo el Pino Puente, Eso es. creo que la historia es lo que más va a interesar y Es lo que se llama la microhistoria, que son las pequeñas historias desde otros puntos de vista, en este caso el femenino, porque es cierto que, a ver, en los últimos, estos 20 años, es cierto que hay una cosa que es una gozada, que es Internet, porque antes o te tenías que tirar de biblioteca o de tu material y no conseguías tanto material, no a los archivos. Ahora todo se encuentran muchas cosas en Internet mucho más rápidamente y luego es cierto que en España íbamos con retraso en esa visión de la historia contada por las mujeres, la vida de las mujeres, la vida privada que nos ayuda a ver cómo era esa historia, ¿no? No la historia de los grandes hechos, sino de esa vida cotidiana que hace que podamos ir descubriendo o enriquecer esa historia, porque el hecho político ya lo sabemos, pero que había todo alrededor, ¿no? Esas microhistorias que para nosotros es muy interesante y podemos dar cabida a todas estas actrices que tenemos amateur. Pero Son mujeres y actúan muy bien a veces. eso sí que ya hemos intentado en Teruel a Sí, raíz sí, de lo hemos eso. hecho. Y ese camino está muy bien, porque hay que seguir. es que yo creo que es el camino, ¿eh? Mm. Porque, porque, porque claro, hay que contar la historia una y otra vez, año tras año, una y otra vez. Y los recursos o son limitados porque, claro, meter 5 músicos pues cuesta dinero. Sonorizarlos cuesta dinero. Que es mucho más emocional música en directo que grabado. Evidentemente, no cabe ninguna duda, pero eso cuesta dinero. Pero bueno, independientemente de todo eso, el qué rescatar de la historia, creo que eso es nuestra labor como dramaturgos, qué rescatar de esa historia sin perder, evidentemente, ni la esencia, ni la forma, ni el fondo, pero qué rescatar que le pueda interesar al público de hoy y sobre todo el joven, ¿eh? Sí, sí. Porque el público mayor, el que está más acostumbrado a ver teatro, no quiero decir que vea todo, pero casi todo. Lo puede ver casi todo. Un chaval más joven o una chavala más joven, si no le creas el ritmo que decía Raquel, si no juegas con otro tipo de interés, a los 5 minutos se ha descolgado ya. Sabe lo que esté pasando en la plaza o en tal, y dices, vamos a tomar una cerveza que me interesa más. Y aquí también, nosotros también lo que hemos utilizado lo hacemos en Teruel, pero en otras fiestas en Aragón, en Calatayud, Alfonso también lo utilizamos, por ejemplo, que es el tema de contar la historia con estas microhistorias, pero desde la comedia. Ya sabes que hay Sí. veces que la realidad supera la ficción y se convierten en cosas completamente surrealistas, ¿no? Claro. O que te Entonces, reinventes un jugar con la encuentro con rey. historia, jugar con la Claro, historia de esa manera, claro. O ¿no? por qué no, lo que decías, dentro de la historia de que estás marcando en esa recreación, ¿por qué no el rey Alfonso y doña Urraca tuvieron un momento, esas microhistorias, que, ¿por qué no? En un comedor, en una alcoba, en lo que sea. Eso es interesante. Bueno, perdón que os corte. ¿Queréis cerrar de alguna manera? Porque ya me dicen por pinganillo que... Ya está Lorena diciéndote por pinganillo que ya... No, Entonces, si queréis cerrar o decir alguna cosilla. no sé, no sé cómo se plantea el Congreso, pero que también hubiera estado bien también, ya no solamente la parte purista, que la hay, y además son así muy defensores de la historia y la manera de contar, sino también alguna parte de ayuntamientos, de técnicos de cultura, porque lo hemos hablado siempre por encima, ¿no? Pero para todo esto, para que todo crezca, hay una parte emocional que se queda en el pueblo y que de repente la fiesta ya es suya y eso no se lo vas a quitar.
pero para mantenerlo y para que la cosa crezca y para dar innovación, crear nuevos públicos, para todo eso hace falta recursos. Y saber que este tipo de eventos no es directamente proporcional, es que se quintuplica lo que ponen de recursos con lo que llega al pueblo y lo que se queda en el pueblo. Y esto tiene que ser así, y entonces esto el político, el técnico de cultura, el que decide, lo tiene que tener claro. Que hay que invertir en este tipo de eventos culturales que son mucho más allá, que es el maridaje perfecto en tu población y que todo se queda ahí. O sea, el beneficio es tremendo, social, cultural, económico, de todas las, emocional, y se queda en el pueblo. Y creo que es una inversión directa y esto tendría que estar gente ahí escuchándolo, Pues que crezca. Pues me parece muy bien este final, este mensaje final para reivindicar, porque es verdad, si no hay voluntad política, por mucho que hablemos los de teatro, de esencia y tal, si no está con esa voluntad política, muy bien. Es verdad. Pues hasta aquí hemos llegado, compañeros, compañeras, y bueno, pues cerramos este coloquio, ¿de acuerdo? Ha hecho corto. Ya, pues, y nos hemos pasado, cuando está el fragor de la batalla, ¿no? Cosas que nos interesan, está muy bien. Bueno, pues muchas Lorena, gracias. lo hemos hecho bien. Lo habéis hecho muy bien. Luego os pasaré puntuación de cada uno, Vale. de cada una. Oye, a mí no me lo tengas. Gracias, Chiqui, Raquel, Marian, Adrián. Muchas gracias.